a tu programa El Perdón nos hará libres. Te saluda Guadalupe Redondo García y es un placer para mí estar de nuevo hoy, este día, en tu casa. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y permitirnos llegar de nuevo con un tema especial para ti hoy, que es un tema que, bueno, yo creo que muchos de nosotros muchas veces hemos estado pensando y no hemos podido quizá a lo mejor discernir por qué están sucediendo las cosas. Hoy vamos a hablar de los yugos generacionales y bueno, para esto pues hoy tengo a mi familia, a mis hermanas y bueno, vamos a poderles compartir cada una de nosotras las experiencias que hemos vivido y cómo hemos logrado percibir cada una de las situaciones que hemos vivido, que así como familias, pese a que todas vivimos la misma situación, cada una de nosotros tiene una forma de verla. Quizá tú te preguntes, ¿será que alguna de ellas no está diciendo la verdad o por qué todas piensan diferente? Recordemos que cada uno tiene una forma de percibir las cosas y aparte cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Algunas personas a veces son un poco más débiles, algunas personas son un poco más valientes. Entonces aquí la importancia y lo que queremos es que tú entiendas, querida audiencia, que esto de los yugos generacionales es algo serio, pero es algo importante que tú debes de conocer. Y a mí me gustaría que cada una de mis hermanas que ahora están aquí presentes te pudieran explicar a ti parte de las cosas que ellas han vivido y han percibido las cosas. Yo en alguna ocasión a ti te platiqué y te di un poco de mi testimonio donde yo te dije que yo venía de una familia disfuncional. Nunca toqué muy a fondo el tema o la situación de las cuales nosotros habíamos vivido como familia, sin embargo sí te llegué a comentar que nosotros pues desgraciadamente habíamos crecido en un ambiente de familia donde se movía mucho el alcoholismo, pero no solamente eso, aquí cada una de mis hermanas va a testificar cómo fue que cada quien vivió su proceso durante todo ese tiempo que nosotros fuimos desarrollándonos o creciéndonos desde nuestra infancia y cómo estos yugos o maldiciones generacionales marcaron nuestras vidas. Espero que este tema sea para mucha bendición en tu vida, que sea un tema que te haga pensar y reflexionar un poco, que no eres el único que lo vivas. Quizá alguna vez tú llegaste a pensar, estoy loco, me estoy imaginando las cosas, o qué está sucediendo en mi vida, por qué yo percibo las cosas así, por qué mi hermano o mi hermana tienen una forma diferente de ver las cosas. No es que tú estés loco o no es que tú estés equivocado, simplemente somos diferentes, amén. Y ahora pues bueno, les voy a presentar a cada una de ellas. Mi nombre es Alicia Redondo y pues, me agrado de estar en este momento en este programa. Mi nombre es Beatriz Redondo y es un placer para mí estar en este programa. Dios les bendiga, mi nombre es Gabriela Redondo. Bueno, y cada una de ellas, pues a mí me da mucho gusto que Dios nos dé la oportunidad de estar como familia hoy reunidas. Gracias, hermanas, porque mis hermanas, así como las ven ustedes aquí, pues han estado siempre conmigo desde que empezó este ministerio en el que Dios me ha llevado a poderles compartir el libro. Incluso cada una de ellas ha participado conmigo en todo este desarrollo del libro, que va a ser un tema que próximamente voy a compartir contigo, para que tú veas cómo los sueños de Dios siempre se hacen realidad y sus propósitos se cumplen. Pero ahorita lo que nosotros queremos hacer es que, por ejemplo, tú puedas ver como audiencia cómo es que cada una de nosotras vivimos nuestra infancia, todo lo que nosotros nos conllevó, todo lo que estuvimos viviendo dentro del hogar, cómo nos afectó de formas diferentes individualmente a cada una de nosotras, pese a que somos una familia como los dedos de la mano, todos somos 5, estamos unidos, nosotros así somos como familia, pero todos tenemos una forma diferente de usar los dedos, cada una de nosotros vivió en formas diferentes todo lo que nosotros íbamos percibiendo desde nuestra infancia, por esa familia en la que nosotros crecimos, que fue una familia disfuncional. Y me gustaría que mi hermana Alicia nos compartiera su punto de vista de lo que ella estuvo viviendo y percibiendo pues desde la infancia. Pues sí, bueno, pues cosas que me han tocado vivir y que de alguna forma pues me llevaron también a experimentar pues la depresión, que es el caso de lo que el Señor a mí me libró. Pues todo esto me llevó a entender, a tratar de entender por qué, de dónde venía toda esa situación que me llevó a esto. Yo, pues todo mi pasado con mi familia, la niñez que yo tuve con mi familia, yo viví, mejor, otra vez. No, síguele, que lo dije. Lo que me llevó a analizar mi vida desde mi infancia, ¿no? ¿Por qué
cuando yo viví la depresión, decía yo, pues si mi vida está plena, está completa, tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis hijos, yo he hecho las cosas que me he propuesto y tengo muchos motivos como para sentirme pues bien, contenta y satisfecha con mi vida. Pero pues estas situaciones muchas veces nos llevan a analizar cosas que nosotros hemos vivido en el pasado. En nuestra niñez, pues nosotros vivimos momentos muy felices con nuestros padres, que ellos se amaban y nos dieron un buen ejemplo, nos derramaron sobre nosotros mucho amor, mucho cariño. Pero también vivimos momentos difíciles también, después de que mi papá muere. Nosotros vivimos situaciones en la familia, pues de alcoholismo, de tabaquismo, de disfunción familiar, de disfunciones familiares, en fin, todas esas cosas. Ya cuando yo vivo esta situación de depresión, a mí el Señor de alguna manera pues ya me había llamado, a buscar de Él, acercarme a Él, y cuando llega ese momento que yo me resistía, porque yo siempre pensé que mi forma de ver las cosas era que cuando uno se acercaba a Dios de esa manera como lo hace la gente que recibe a Cristo en su corazón, o como los cristianos, que en ese momento yo así lo veía, los llamaba, era porque vivían cosas muy fuertes, muy drásticas, como drogadicción, prostitución, cosas así. Entonces, pues yo decía, yo no es mi caso, ¿no? O sea, si yo no robo, no mato, no hago cosas así, no tengo esa necesidad. Sin embargo, a mí el Señor viene a mi vida y me hace ese llamado de una forma contundente y radical cuando yo empiezo a vivir una depresión. Esa depresión a mí me llevó a afectaciones, de hecho físicas, mentales y obviamente emocionales, a caer en desesperación, a un querer incluso hasta desear la muerte, a un vivir en un vacío en mi vida. No le encontraba sentido a mi vida y bueno, todo esto llegó el momento en que pues yo caí rendida y desesperada delante del Señor y le dije, Señor, a mí no me importa cualquier situación que yo pueda cuestionar, yo simplemente te necesito y quiero ser libre de esto que estoy viviendo. Tal era mi desesperación que rendí mi corazón a Cristo, y entonces el Señor pues es bueno conmigo porque me lleva a vivir un acercamiento a Él, un querer buscar de Él, aprender de Él, ver las cosas que Él decía en su palabra, y pues todo esto me va llevando de la mano a confiar en el Señor, aunque yo no entendía muchas cosas. Y pues gracias a Dios esto me lleva a empezar a vivir una confianza, una fe en el Señor. Yo dentro de este proceso en el que estaba de la depresión, los síntomas que muchas veces yo vivía era un sentir a veces como un miedo a salir a la calle, un miedo a estar en un microbús lleno de gente. Me sentía como con miedo, como alguien que me perseguía y yo no quería salir a la calle. Era algo horrible. Yo quería salir corriendo de mi trabajo, me quería salir corriendo y salía a la calle y sentía que la tierra se iba a abrir y me iba a tragar. Era una cosa bien fea, desesperante, se me ponía la piel de gallina. Y entonces pues cuando empiezo a conocer la palabra de Dios y sus promesas, hay un pasaje que hace algo importante en mi vida, semilla. Empiezo a leer la palabra y empiezo a recibirla con esa avidez para poder yo ser liberada de esta situación que estaba viviendo. Y uno de los pasajes que hace esa mella en mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esos dos pasajes bíblicos me llevan a mí a hablarme a mí misma para ser libre de esa situación. Y
Y ahí el Señor poco a poco me empieza a liberar, empiezo a tener en el Señor una esperanza. Cada vez que yo vivía esos momentos como críticos que venían a mi vida o a mi mente, porque había momentos críticos en el que yo sentía como que mi mente se me iba, como que yo iba a perder la noción de la vida, de la realidad, a eso me llevaban esos síntomas. El doctor, cuando yo fui al doctor, obviamente recurrí al doctor y me dijo, tienes una depresión severa y necesitas tratamiento, necesitas tomar antidepresivos y esto viene por una temporada larga. Y yo no me convencía el hecho de tomar antidepresivos y bueno, fue que la forma en que yo me refugié en el Señor y bueno, el Señor me lleva a irme poco a poco liberando de todo eso. Cada vez que yo sentía esos síntomas de como que se me quería ir la mente, empezaba a declararme a mí misma que todo lo podía en Cristo que me fortalecía y que mayor era el que está en mí que el que está en el mundo. Lo empezaba a declarar para mí y me empezaba a venir paz a mi vida. Y gracias a Dios todo esto me lleva a esa liberación. Yo pues pasa el tiempo, ahora pues yo soy una hija de Dios, una sierva de Dios, que aún bueno yo viví esa libertad desde que llegué al Señor en un proceso, porque ahora yo entiendo que en el Señor, en Cristo, nosotros somos sanados y libertados, porque Cristo nos dice, yo he venido a traer libertad a los cautivos, y yo entendí esa palabra, también la hice mía, y cuando yo voy entendiendo todo eso, pues yo lo voy aplicando a mi vida, lo voy viviendo, y entonces pues vivo esa libertad ahora en el Señor, pero aún así empiezo a ver otras cosas en mí que pues no entendía, porque yo digo, si Cristo está en mí, ¿por qué tengo otras cosas, no? Ahora el Señor me ha llevado a entender lo que son los yugos que hay en cada persona, en cada ser humano. Y ahora he aprendido que los yugos son aquello que te lleva a hacer cosas que tú no quieres, cosas que te obliga a hacer algo que te lleva, una fuerza que te lleva a hacer eso. Y esos son yugos espirituales, que ahora yo entiendo que los hay a través de las generaciones, que pueden venir desde la familia de papá, desde la familia de mamá, son yugos que se traen desde atrás, desde los abuelos, bisabuelos se traen yugos, arrastrando. Nosotros al venir a los pies de Cristo, Cristo nos lleva a libertad, pero todo esto es un proceso. Empezamos con la libertad de algo. En este momento en mi vida viene esa libertad en algo que a mí me urgía, que era esta situación de la depresión. Ahora, en este tiempo que yo he entendido estos yugos, los yugos se pueden entender en diferentes problemas que se puede vivir el ser humano, que son las adicciones, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, incluso esta situación de la depresión, son situaciones de yugos que vienen por maldiciones generacionales. Las familias muchas veces dejan abiertas a cuestiones espirituales sin saberlo, sin entenderlo, pero hay un mundo espiritual que no se ve y que es una realidad. Pero en Cristo nosotros ahora tenemos esta oportunidad de vivir esa libertad de todos esos yugos. Entonces, pues ahora yo les comparto esto en Cristo. Yo he logrado esta libertad, he logrado entender lo que son estos yugos que vienen en las familias a través de las generaciones, y que ahora se entiende esto para que nosotros podamos ser libres en Cristo de todas estas cosas. Y pues espero que este testimonio pueda serles de utilidad en sus vidas espirituales. Y ya nada más pues para cerrar, pues, este pasaje que nos da esa certeza de que nosotros podemos ser libres de esos yugos, como es el que nos dice: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esta unción viene por el Señor, por estar en la presencia del Señor, y ese yugo, dice la palabra de Dios, que será una carga quitada de nosotros. Ahora lo entiendo, me queda claro, y esta palabra o esta revelación de la verdad de Dios está llegando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios y a todo aquel que quiera ser libre de estos yugos en su vida. Amén. Pues les agradezco este tiempo, muchas gracias.
efectivamente, gloria a Dios que nos dimos cuenta de muchas cosas a través de su palabra. Yo desde mi niñez, por ejemplo, vi un alcoholismo en mi familia. ¿Qué pasaba? Que yo lo veía normal. No propiamente que estuviéramos ciegos o no nos diéramos cuenta, simple y sencillamente era una vida normal para mí ver el alcoholismo todo el tiempo, en las fiestas, en la bohemia. Todos esos acontecimientos eran hermosos para mí, era una convivencia. Voy a la adolescencia y seguía mi vida igual, incluso me llego a casar y sigue siendo lo mismo. Era normal para mí, efectivamente era muy normal todo eso, hasta que después me doy cuenta que todo acarreaba problemas y más problemas, sobre todo con esos problemas que nos causan mucho dolor, como hacerle daño a los hijos. Todas esas cosas son tremendas. Ya en la vida personal es algo muy triste, pero ¿qué sucede? ¿Dónde está el porqué de aquello? Precisamente como hablaba mi hermana, ¿verdad? Es el yugo generacional que existe y que nos arrastra, porque nosotros nos damos cuenta de nuestros errores y llegamos incluso a un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Nos sigue jalando y nos sigue jalando. ¿Y qué sucede? Conocemos de Dios. Y verdaderamente llega ese arrepentimiento genuino, pero aún así nos sigue jalando. El yugo generacional del alcoholismo es muy duro. Es muy duro, yo se los digo porque a mí me costó mucho trabajo. Aún llegando al arrepentimiento genuino de decir, estoy dañando a mi familia, estoy dañando a mis hijos, aún así yo no podía arrancarlo de mi persona. Qué triste, de veras, qué triste. Porque no propiamente, luego muchas veces nos dicen las personas, es que a ti no te importa tu familia, no te importan tus hijos. Claro que nos duele, es nuestra familia y es lo más hermoso que Dios nos puede dar. Pero seguimos y seguimos, es una fuerza que no entendemos. Pero ¿qué sucede? Con la palabra de Dios nos damos cuenta de todo. Efectivamente es un yugo generacional que es duro de arrancar, es duro de darle un frente, de quitarlo de nuestras vidas, hasta que conocemos de Dios. Jesucristo fue ayudándome a entender todo eso. Es a través de un entendimiento, es a través de ese amor tan grande que Dios nos demuestra en el momento en que nos saca de aquí. A mí Jesucristo me ayudó a salir de ese mundo. Yo no le he hecho la culpa a nadie. Simple y sencillamente es la misma vida que nos va envolviendo. Y si ya tenemos ese yugo generacional, es nuestra debilidad. Es esa debilidad que no podemos con ella. Pero sí se puede. En Jesucristo todo lo podemos, como decía hace un momento mi hermana, leyendo la palabra. Todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Y yo estoy muy agradecida con mi Señor porque me abrió los ojos de que estaba yo dejándome sobrellevar por algo que existe. Esos yugos generacionales existen y nosotros no tenemos la culpa. Sí, pero no se trata de decir yo no tengo la culpa, se trata de salir. ¿Y quién más? ¿Quién más que Jesucristo? Bueno, en mi caso, nosotros fuimos 3 hermanos. En mi caso yo recuerdo que mi papá y mi mamá para mí fueron grandes también padres. Yo siempre vi que mi papá amaba mucho a mi mamá era muy sujeta a mi papá, aún no siendo cristianos, vi un súper buen ejemplo. Pero a través de las experiencias de cada uno de mis hermanos, yo siempre me hacía preguntas. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué el alcoholismo si yo el alcoholismo nunca lo vi en mi papá, en mi mamá? ¿Por qué los divorcios si mi papá y mi mamá se llevaban muy bien? ¿Por qué ese tipo de situaciones
con la familia, cuando ya había parte de mis hermanos casados, había golpes también en sus matrimonios. Yo la verdad yo no lo entendía. Eso a mí en lo que me pudo haber afectado es de que yo no me quería casar, ¿eh? Yo no creía en ese matrimonio que yo veía en mis hermanos. Yo decía, no, yo la verdad yo no lo quiero vivir. Eso hizo que yo llegara a pensar, si yo algún día realizo mi vida, voy a vivir unión libre, como hoy en día muchos lo dicen, porque yo le tenía miedo al matrimonio. Pero yo siempre me hice esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenía 10 años de casada cuando ahora sabemos todos que pues existe el reino de los cielos como existe el reino de Satanás. En el caso mío, a mí Satanás me empezó a atacar horriblemente porque yo quise divorciarme también. Fue un año para mí muy triste, muy tremendo, cuando yo también deseé divorciarme. Pero yo doy gracias a Dios porque Cristo llegó a buen tiempo a mi vida. A mí cuando llegaron y me compartieron la palabra de Dios y me dijeron que Cristo me amaba y me dijeron que yo estaba en un grave error si yo me divorciaba, porque el que había diseñado el matrimonio había sido Cristo, Dios. Yo la verdad, esa noche a mí me bastó para meditar en mi cama. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siento esto? Era horrible, horrible. Pero sin embargo, a mí cuando me comparten la palabra de Dios, al otro día llegaron por mí para decirme que yo me congregara en una iglesia, y yo hablé con mi esposo. Y yo le dije, pues vamos a la iglesia. Si nos están invitando, ¿por qué no buscamos a Jesús? Y él fue conmigo. Yo me empecé a congregar, recibimos ambos a Cristo. Sin embargo, pasando unos días, él dijo que él no quería saber nada de Dios, porque él era católico. Y yo otra vez me volví a preguntar, ¿pero por qué, Dios mío? Si se supone que la que se quería divorciar era yo, no era él. Y ahora él me dice que no quiere buscar de Dios. Pero yo quiero decirles algo. Cuando nosotros amamos a la familia y entendemos que existe un Dios verdadero, yo les comparto que fue lo que sucedió en mi vida. Porque yo siempre dije, si Dios diseñó el matrimonio, a mí me lo acaban de decir, si Dios diseñó a las familias para que vivieran en paz, yo luché por ello. Yo seguí perseverando al grado de que mi esposo no se congregaba, yo me congregaba con mis hijos. Yo iba muy lejos al templo, a mí nada me lo impedía, y más adelante Dios empieza a hablar a mi vida de una manera tan grande que yo empiezo a compartir la palabra de Dios a mi familia. No fue fácil, lo confieso. La familia me llegaron a correr de sus casas, la familia llegó a maldecirme. Nunca olvido cuando una de mis hermanas en una junta dijo, vete de aquí, diablo. Y yo me bajé llorando de esa junta, yo me la pasé llorando toda una noche, fue horrible. Hasta mi esposo me decía, si es que eso te pasa por compartirles, ya no te metas con ellos. Yo nunca lo dejé de hacer, yo siempre compartí la palabra de Dios porque yo sabía que Dios era un Dios restaurador de vidas. Se me quedó muy grabado en mi vida, pero muy grabado, Jeremías 33:3, que decía, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me lo aferré en mi vida. Yo decía, si el Señor dice, clama a mí y yo te voy a corresponder y te enseñaré cosas grandes y ocultas, así fue. Yo siempre confié en ello. Cada que vivía pruebas tremendas con mi familia, cuando yo compartía la palabra de Dios, yo me aferraba también a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Yo también me lo tomé, pero súper como todos los días. Para mí era todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Si dice su palabra, todo lo puedo en Cristo, era que era todo. Así que yo lo creí con todo mi corazón y me aferré a ello. Y más adelante fue una gran bendición porque pues una de las muestras de las respuestas de Dios fue cuando mi mamá se convirtió en cristiana. Cuando mi mamá se convierte en cristiana, yo sabía que la batalla y la victoria ya estaba ganada, porque Cristo ya había hecho que mi mamá lo recibiera en su corazón. Para mí era una gran bendición, porque yo sabía que si mi mamá dejaba la bendición en sus hijos, mi familia iba a ser salva. Yo entendía muy bien que la palabra de Dios decía que no había ni siquiera un justo.
Yo empecé a entender las debilidades de mi familia, pues del alcohol, de los divorcios, y yo siempre le pedí a Dios que nunca más sucediera en nosotros, y hasta el día de hoy mi confianza ha sido eso. Yo creo con todo mi corazón lo que dice la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Cristo. Yo lo tomo con todo mi corazón, y para mí es una grande bendición ver que día tras día, mes tras mes, año que va pasando, alguno de nuestra familia se está convirtiendo en Cristo. Así que Cristo es la respuesta. No dejes de luchar, no dejes de perseverar. Yo lo llegué a vivir y sin embargo yo nunca me rendí. Así que ahora doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy puedo ver con mis ojos las maravillas de Dios. Así que no te canses de buscar a Cristo. No te canses. Amén, así es. Como se podrán dar cuenta, querida audiencia, es que pues cada uno da un punto de vista por todo lo que cada quien vivimos, pero a fin de cuentas la obra de Dios siempre se va a cumplir. Nosotros solamente hay que ser perseverantes y creer. Y si tú en este momento estás viviendo y estás entendiendo lo que es un yugo generacional, no te canses de orar. Porque mira que no nada más somos nosotros, es nuestra descendencia. Nosotras ahora todas estamos en ese común acuerdo de orar por nuestros hijos, para que en los hijos de nuestros hijos también se cumpla la promesa de Dios, que todos ellos alaben al Señor y que la obra que Dios empezó en nuestras vidas, en cada una de nosotras como madres y ahora como mujeres que oran por su familia, pues que esa obra se culmine. Nosotras sabemos perfectamente que solo por Cristo lo pudimos hacer, porque a nuestras fuerzas no hubiera sido posible. Realmente nosotras lo hemos reconocido porque todas percibimos cosas diferentes, todas vivimos la misma situación pero con un enfoque diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y eso es algo que yo quiero que tú guardes y atesores en tu corazón y en tu mente para que tú puedas entender que vamos a tener cada uno de nosotros un proceso y que esos yugos nos persiguen de parte materna y paterna. Y en ambos casos, cuando somos matrimonios, pues también tienes que pensar que tu oración tiene que ser dirigida hacia los yugos generacionales aún de tu matrimonio, tu esposo o tu esposa. Y pues bueno, pues una vez más nos despedimos de tu programa, pues esperando que haya sido de edificación este tema a tu vida, y pues no olvides en seguirnos, mantente conectado con nosotros, y pues una vez más te decimos que le des clic a tu vida. Bendiciones. Recuerda, la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda fuerza maligna. Lucha por tu familia. Amén. En mi caso, el alcoholismo fue uno de mis yugos generacionales. ¿Cuáles son los tuyos? El consejo que yo te doy es que primero tengas la humildad para reconocer tus debilidades, los yugos que te atan y querer ser libre. Ese es el primer comienzo para que tú alcances la libertad. Es muy importante que pues te des cuenta que no eres el único caso. Aquí nosotras estamos exponiendo el nuestro como familia, de lo que nosotros detectamos, y sabemos que cada familia puede acarrear sus propios yugos generacionales por parte materna o paterna, incluso detectarlos, ¿no? Esa es una labor que nosotros como hijos de Dios tenemos. Hoy en día el pueblo de Dios está olvidando mucho las herramientas que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Una de ellas es la oración, otra de ellas es la guerra espiritual, otra de ellas es mantenerte en esa comunión con Dios a través de las Escrituras. La armadura. Algunas veces los pastores nos lo recalcan mucho en las prédicas, que debemos de ponernos la armadura. Esto es algo serio porque a diario estamos viviendo en una guerra espiritual. Y pues a veces tú te levantas y estás expuesto a todo. De por sí tú ya sabes y estás consciente como hijo de Dios en lo que estás lidiando. Es muy importante que te la aprendas de memoria. Yo te invito a que lo hagas. Levantarte y aprenderte Efesios 6:10, si puedes escríbela en tu pared o no sé, tráela cargando en tu celular hasta que la memorices, porque así no puedes estar expuesto a que el enemigo llegue y te bombardee, y pues estar guerreando por tu familia, luchando por ella hasta que logres arrebatar todo lo que Dios te dio. Son promesas de Dios. Cuando nosotros decimos yo en mi casa serviremos a Dios, es porque nosotros estamos tomando esa promesa y arrebatando lo que el enemigo nos quiere quitar y rompiendo con esos yugos generacionales. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando la sangre de Cristo rompe con esos yugos, en vez de ser una maldición, de hoy en adelante nosotros
vamos a estar perseverantes para poder lograr alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Que realmente nosotros estemos sirviendo a Dios y que nuestra generación, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos alaben al Señor. Creo que en el corazón de todas nosotras está eso, en el corazón tal vez tuyo también esté. Y yo lo único que te puedo decir es que no te canses de orar, no te canses, de veras, lucha por ver todos esos sueños realizados, todas esas metas, todos los propósitos que Dios tiene en tu vida. Y pues no te olvides que tú no estás peleando solo, Dios está contigo. Y Dios siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Estamos del lado de un Dios poderoso que tiene el poder para romper toda maldición. Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier yugo y cualquier situación. Amén. Y bueno, pues te agradecemos este tiempo. Gracias por dejarnos entrar a tus hogares. Donde quiera que estés, te mandamos un cordial saludo y se despide el programa El Perdón nos hará libres. Una vez más diciéndote, dale clic a tu vida. Bendiciones. Bendiciones.